Algo comenzó a romperse sin hacer ruido. No fue una crisis visible ni un evento externo capaz de señalarse con el dedo. No ocurrió en un solo lugar ni en un solo momento. Ocurrió dentro, en lo profundo, como una vibración sutil que con el paso del tiempo se volvió imposible de ignorar. Tal vez lo sentiste al despertar una mañana cualquiera, con la extraña sensación de que tu vida seguía avanzando, pero tú ya no estabas completamente dentro de ella. O quizá apareció en medio de una conversación cotidiana, cuando las palabras del otro sonaban correctas, pero vacías. Como si algo esencial se hubiera desconectado sin previo aviso. Durante años la humanidad funcionó bajo un mismo estado interno, el piloto automático. Nacer, crecer, adaptarse, producir, competir, sobrevivir, pensar lo que había que pensar, desear lo que había que desear, temer lo que había que temer. Ese sistema no solo organizó la sociedad, organizó la mente, el cuerpo y la identidad. Y funcionó, hasta ahora. Porque el piloto automático no se apaga de golpe, empieza a fallar, genera interferencias, produce una incomodidad difícil de explicar, una sensación persistente de que algo ya no encaja, aunque externamente todo esté bien. Aquí es donde comienza lo que muchos llaman el salto de conciencia. No es un concepto espiritual atractivo, no es una promesa de iluminación. Es un proceso real, incómodo y profundamente transformador. Un desplazamiento interno que ocurre cuando la estructura que sostenía tu identidad deja de ser suficiente para contener lo que estás empezando a percibir. Este audiolibro no llega para convencerte de nada. Llega porque de algún modo ya estabas preparado para escucharlo. Porque hay personas que pueden vivir toda su vida dentro del piloto automático sin cuestionarlo jamás. Y hay otras que, una vez que perciben la grieta, ya no pueden volver a dormir del todo. El primer síntoma del salto no es la paz, es el ruido interno, una saturación mental y emocional que no se resuelve con distracciones. Empiezas a cuestionar metas que antes te motivaban. Sueños que parecían claros comienzan a perder forma. No porque estuvieran mal, sino porque pertenecían a una versión de ti que ya no es completa. El sistema te enseñó a buscar respuestas afuera, en logros, reconocimiento, estabilidad, control. Pero el salto comienza exactamente cuando esas respuestas dejan de calmarte. Cuando obtienes algo que deseabas y aún así sientes que falta algo esencial. No sabes qué es, pero sabes que no es material. Aquí aparece el miedo. No un miedo evidente, sino uno silencioso. El miedo a soltar lo conocido sin tener garantías de lo que viene después. El ego, esa estructura encargada de mantenerte funcional, intenta recuperar el control. Te dice que exageras, que es una etapa, que necesitas más disciplina, más esfuerzo, más distracción. Pero el ruido persiste. Empiezas a notar una distancia creciente entre lo que haces y lo que sientes, entre lo que muestras y lo que realmente ocurre dentro de ti. Esa distancia es dolorosa, pero también es una señal. Indica que la conciencia comienza a desalinearse de la programación automática. No todos atraviesan este punto. Muchos prefieren anestesiarlo. Llenan su tiempo, su mente, su agenda. Otros lo viven como ansiedad, como vacío, como confusión existencial. Muy pocos comprenden que no se trata de un problema, sino de una transición. El salto de conciencia no te pide que destruyas tu vida. Te pide algo más desafiante, que la observes sin filtros, que notes qué partes están vivas y cuáles solo se repiten por inercia, que reconozcas dónde sigues actuando por miedo y no por verdad. Esta primera fase se siente como estar entre dos mundos. El antiguo ya no satisface, pero el nuevo aún no se revela con claridad. Es un umbral, un espacio incómodo donde la mente busca certezas, pero el proceso no se mueve con explicaciones. Aquí nace la pregunta que definirá todo lo que viene después. ¿Vas a intentar volver a dormir o vas a escuchar lo que este ruido interior intenta decirte? Porque una vez que lo escuchas de verdad, el salto ya ha comenzado. Durante mucho tiempo se creyó que la conciencia era algo privado, encerrado dentro del cráneo humano, aislado del resto de la existencia. Se pensó que cada persona era una isla mental, separada del entorno, del planeta y de los demás. Pero esa idea comienza a desmoronarse cuando el salto de conciencia avanza hacia una comprensión más amplia. Nada ocurre de forma aislada. Vivimos inmersos en un campo invisible de información, energía y coherencia. No es una creencia mística. Es una realidad que empieza a ser reconocida incluso por la ciencia moderna. Todo lo que existe vibra, emite información, interactúa. El planeta mismo es un sistema vivo y su frecuencia base no es estática. Cambia, evoluciona.
Y cuando lo hace, todo lo que habita dentro de ese campo debe ajustarse. Este es uno de los puntos más difíciles de aceptar para la mente acostumbrada al control. El cambio no está ocurriendo porque la humanidad lo haya decidido, ni porque alguien lo esté provocando desde afuera. Está ocurriendo porque el campo que sostiene la experiencia humana está entrando en una nueva fase de coherencia. Durante siglos, ese campo sostuvo una conciencia basada en la separación. Yo contra el otro, mente contra cuerpo, humano contra naturaleza. Una frecuencia densa, lenta, sostenida por el miedo, la carencia y la necesidad constante de control. Ese modelo fue funcional durante un tiempo, pero hoy comienza a volverse incompatible con la nueva vibración emergente. Cuando la frecuencia del campo cambia, no pregunta si estás listo, simplemente reorganiza. Tus pensamientos, tus emociones, tus hábitos y hasta tu cuerpo comienzan a responder. Por eso tantas personas experimentan síntomas extraños sin una causa aparente. Cansancio profundo, hipersensibilidad emocional, cambios en el sueño, rechazo repentino a ciertos ambientes o conversaciones. No es que algo esté fallando, es que algo se está ajustando. El problema surge cuando intentas vivir con una frecuencia interna antigua dentro de un campo que ya no la sostiene. Es como intentar sintonizar una emisora que dejó de transmitir. Aparece interferencia, confusión, frustración. El sistema interno entra en estrés porque la vieja estructura no puede adaptarse sin transformarse. Aquí es donde muchos se resisten. Buscan volver a sentirse como antes. Intentan recuperar la motivación artificial, la ambición automática, la urgencia constante. Pero el campo ya no responde igual. Lo que antes funcionaba ni ahora drena energía. Lo que antes estimulaba ahora cansa. La nueva frecuencia no se sostiene desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. No se activa desde el miedo, sino desde la presencia. Por eso el cuerpo comienza a tomar protagonismo. Ya no tolera lo que antes soportaba. Te avisa cuando algo no está alineado. Se expande ante lo auténtico y se contrae ante lo falso. Este cambio no es personal. No te está ocurriendo a ti porque hiciste algo malo o especial. Está ocurriendo a través de ti porque formas parte del campo. Y aunque la mente quiera entenderlo todo, este proceso no se mueve por explicaciones, sino por experiencia directa. Quienes intentan ignorarlo suelen vivir el cambio como caos. Quienes luchan contra él lo viven como crisis. Pero quienes comienzan a escuchar, aunque no entiendan del todo, descubren algo inquietante. El campo no quita nada que sea esencial. Solo retira lo que ya no puede sostenerse en la nueva frecuencia. Aquí empieza a caer una ilusión profunda. La idea de que estás separado del mundo que habitas. Empiezas a notar que tu estado interno afecta directamente lo que ocurre afuera, que cuando te alineas, las cosas fluyen con menos fricción, y cuando te resistes, todo se vuelve pesado. Este no es aún el despertar completo, es apenas el reconocimiento de que algo más grande está en movimiento, que no estás atravesando una etapa individual, sino participando en una reconfiguración colectiva. Y mientras el campo continúa ajustándose, una pregunta comienza a emerger desde lo más profundo. Si todo se está reorganizando, ¿quién eres tú cuando ya no puedes sostenerte en lo viejo? Esa pregunta nos lleva directamente al siguiente umbral, el momento en que el ego deja de ser el centro de la experiencia. Durante la mayor parte de la historia humana, el ego ocupó el centro absoluto de la experiencia, no como una elección consciente, sino como una necesidad de supervivencia. El ego fue el mecanismo que permitió construir identidad, proteger el cuerpo, adaptarse al entorno y encontrar un lugar dentro de la estructura social. El problema no fue su existencia, sino su reinado incuestionable. El salto de conciencia no destruye al ego, lo descentraliza. Y ese desplazamiento interno suena sencillo en palabras, pero en la experiencia se vive como una de las transiciones más desconcertantes que una persona puede atravesar. El ego se define por límites. Yo y lo otro, lo correcto y lo incorrecto, el pasado y el futuro. Funciona mediante control, comparación y proyección. Necesita certezas, etiquetas y narrativas claras para sentirse seguro. Pero el nuevo campo energético no sostiene estructuras rígidas. Opera desde la amplitud, la flexibilidad y la presencia. Cuando la frecuencia del entorno cambia, el ego comienza a perder su posición dominante. Ya no logra explicar todo, ya no puede anticipar cada movimiento, y eso genera una sensación interna de vacío, como si algo esencial se estuviera desmoronando. Muchas personas confunden este vacío con depresión o pérdida de sentido, cuando en realidad es la antesala de una expansión mayor. Aquí aparece una de las ideas más difíciles de aceptar para la mente condicionada. No tienes que hacer nada para evolucionar. El salto no se alcanza a través del esfuerzo, la disciplina extrema o años de búsqueda espiritual. Está ocurriendo de forma natural porque el campo lo está permitiendo. Tu única tarea real es no resistirte. Al descentralizarse el ego, comienza a emerger otra forma de conciencia.
Algunos la llaman conciencia crística, otros mente búdica, otros simplemente presencia. No se trata de adoptar una creencia nueva, sino de experimentar un cambio en el punto desde el cual percibes la realidad. Empiezas a notar que ya no eres únicamente la voz que piensa, sino el espacio que escucha. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te arrastran con la misma fuerza. Las emociones se surgen, pero no definen por completo tu identidad. Hay una sensación creciente de amplitud interna, como si tu experiencia ya no estuviera confinada a un personaje fijo. Este proceso no es lineal. A veces el ego intenta recuperar el control. Se disfraza de espiritualidad, de necesidad de entenderlo todo, de urgencia por definir quién eres ahora. Pero cada intento se vuelve más evidente. El nuevo estado de conciencia no lucha contra el ego, simplemente deja de alimentarlo. Aquí surge un miedo profundo. Si no soy mis pensamientos, mis roles, mis logros o mis heridas, ¿qué soy? La mente busca una respuesta conceptual, pero el proceso no responde con palabras. Responde con silencio, con presencia, con una sensación de estar más aquí que nunca. Muchas personas abandonan el proceso en este punto, no porque sea doloroso, sino porque es desconocido. Prefieren volver a una identidad limitada pero familiar antes que habitar un espacio amplio pero incierto. Sin embargo, quienes permanecen descubren algo inesperado. El ego no desaparece, se vuelve un servidor, no un amo. La vida comienza a sentirse menos forzada. Las decisiones ya no nacen solo del cálculo mental, sino de una claridad interna difícil de explicar. No sabes exactamente por qué eliges algo, pero sabes cuándo es correcto. El cuerpo se vuelve un aliado, no un obstáculo. Este es el punto donde la conciencia empieza a reorganizar la experiencia desde adentro hacia afuera. Ya no reaccionas automáticamente. Hay pausas, espacios, observación. Y en esos espacios algo esencial se revela. Nunca fuiste tan pequeño como creías, pero esta expansión no ocurre sin consecuencias. Al cambiar el centro de tu conciencia, todo lo que se construyó alrededor del viejo centro comienza a tambalearse. Relaciones, metas, hábitos y estructuras internas empiezan a perder sentido. Y es entonces cuando aparecen las señales externas del salto. Manifestaciones claras, visibles, imposibles de ignorar. En la siguiente parte, entraremos en esas señales. Las evidencias concretas de que el proceso ya está activo en tu vida, aunque todavía no lo hayas nombrado. El cambio no siempre golpea con fuerza. A menudo se revela en susurros, en detalles tan pequeños que es fácil ignorarlos, hasta que ya no se pueden ignorar. Quienes atraviesan el salto de conciencia comienzan a notar estas señales, evidencias silenciosas de que algo en ellos ha cambiado, de que ya no es posible regresar completamente a la vieja versión de sí mismos. La primera señal es el desapego a los resultados. No se trata de indiferencia o de desinterés, sino de una transformación más profunda. Ya no necesitas que las cosas sucedan de cierta manera para sentir bienestar. Antes tu felicidad dependía de logros, aprobaciones o resultados concretos. Ahora descubres que tu estabilidad interna no depende de la respuesta externa. Esta liberación provoca incomodidad en quienes te rodean, pero internamente se siente como un aire más ligero, una expansión que no se puede medir con métricas externas. La segunda señal es la disolución de relaciones. Personas que una vez fueron esenciales comienzan a desvanecerse sin conflicto, sin drama. Algunos caminos se separan porque ya no resuenan con la frecuencia en la que te encuentras. No es venganza ni abandono, es ajuste natural. En lugar de forzar la permanencia, aprendes a aceptar que ciertas conexiones cumplieron su propósito y ahora deben dejar espacio para lo nuevo. Este fenómeno puede sentirse doloroso al principio, pero luego se percibe como liberador. El silencio se vuelve más significativo que cualquier interacción superficial. La tercera señal son las sincronicidades frecuentes. Eventos que antes considerarías coincidencias ahora aparecen con regularidad. Encuentros inesperados, mensajes precisos en el momento justo, oportunidades que parecen surgir de la nada. No hay azar, solo coherencia. El campo energético comienza a reflejar internamente tu estado de conciencia. Aprendes a notar estos signos, a confiar en ellos y a usarlos como brújula interna. La cuarta señal es la percepción distinta del tiempo. Los minutos se estiran y los días se comprimen. El tiempo deja de sentirse lineal y comienzas a percibirse como un flujo flexible, un espacio en el que las experiencias se despliegan según la coherencia interna, no según el reloj. Esta percepción genera un efecto paradójico. Por un lado, todo parece más lento y profundo. Por otro, los momentos de presencia intensa se sienten eternos. La quinta señal, quizá la más reveladora, es la escucha del cuerpo. Cada célula se vuelve mensajera. Ya no puedes ignorar las señales internas.
Tu cuerpo indica expansión ante la verdad, contracción ante la falsedad. La intuición se vuelve física. Sabes cuándo algo es real y cuándo es una ilusión, antes de que la mente pueda analizarlo. El cuerpo se convierte en tu guía, en tu brújula confiable, y su lenguaje no se puede falsear. Cuando estas señales aparecen juntas o de manera consecutiva, el indicio es claro. El salto de conciencia ya está en acción. Lo que antes parecía confuso o caótico ahora se vuelve coherente, aunque solo tú puedas percibirlo. El mundo externo aún funciona con los parámetros de la vieja frecuencia, pero internamente, Imalgu ha cambiado de manera irreversible. Es en este punto cuando muchas personas se sienten solas, porque ver la vida a través de esta nueva frecuencia crea un desajuste inevitable con aquellos que siguen viviendo en la conciencia antigua. Esta soledad no es un castigo, es el precio de avanzar en un camino donde la resonancia reemplaza la compañía superficial. Al mismo tiempo, quienes atraviesan estas señales comienzan a entender algo profundo. La resistencia al cambio genera fricción, sufrimiento y ansiedad. La rendición consciente, por el contrario, abre la puerta a la a la expansión, a la fluidez y a la integración de la nueva frecuencia. No se trata de resignación, sino de un alineamiento deliberado con un proceso más grande que la mente y el ego. Cada señal es una invitación silenciosa. Observa, siente, reconoce y suelta. El desapego, la coherencia, la fluidez y la escucha corporal son los indicadores de que estás integrando algo que va más allá del control mental. Este reconocimiento prepara el terreno para un nivel más profundo, la rendición consciente y la transformación que ocurre cuando dejas de luchar contra la corriente del cambio. El salto no se trata solo de percibir lo nuevo, se trata de permitir que el viejo deje espacio para lo que emerge. Y es aquí donde comienza el verdadero desafío. No resistirse a lo que quiere transformarse en ti, incluso cuando todo lo que creías sólido parece desmoronarse. En la siguiente parte, exploraremos cómo la resistencia genera sufrimiento y la rendición consciente abre la puerta a una transformación suave y profunda, revelando el papel que cada uno de nosotros tiene en este proceso de expansión global. A este punto del salto, la mayoría de las personas ya ha comenzado a sentirlo. Un tironeo constante entre lo conocido y lo emergente, entre el control y la apertura. Este es el momento crítico donde se enfrenta la pregunta más desafiante. ¿Resistirás el cambio o te rendirás a él? El sistema en el que crecimos, educación, economía, estructuras sociales, está diseñado para sostener la vieja frecuencia, miedo, separación, control. Este sistema genera constantemente estímulos que buscan mantenernos dentro del piloto automático. Ansiedad, urgencia, presión, expectativas externas. Cada vez que resistimos la nueva conciencia, nos sentimos atrapados, sobrecargados, desconectados de nosotros mismos. Resistir el cambio es natural. El ego se aferra, protege y teme. Dice, no puedes soltar esto. Perderás control, identidad, seguridad. La mente interpreta la rendición como pérdida y el corazón se resiste a lo desconocido. Pero cuanto más luchamos contra el proceso, más doloroso se vuelve. La resistencia multiplica la fricción. Cada paso hacia la vieja seguridad se siente pesado, agotador, casi imposible de sostener. La rendición, en cambio, no significa abandono ni pasividad. Rendirse conscientemente es aceptar lo que ya está ocurriendo, permitir que el campo energético reorganice lo que debe ser reconfigurado y soltar la necesidad de controlar cada resultado. La rendición no debilita, expande. No es resignación sino alineamiento. No se trata de dejar de actuar, sino de actuar desde un lugar de claridad, coherencia y presencia. En la práctica, la rendición consciente se manifiesta de maneras simples pero profundas. Por ejemplo, dejar que las relaciones que ya no resuenan desaparezcan sin conflicto. Permitir que los proyectos evolucionen sin forzar resultados. Escuchar al cuerpo y atender sus señales sin justificarlas. Aceptar que la vida puede moverse de forma diferente a lo planeado. Cada uno de estos actos es un pequeño puente hacia la expansión interna, hacia la integración de la nueva frecuencia. A medida que practicas la rendición, notas un cambio sutil pero profundo. El mundo deja de sentirse como un campo de batalla. Los problemas siguen existiendo, pero la fricción disminuye. La ansiedad pierde intensidad y surgen momentos de claridad inesperada. Los patrones antiguos que antes dominaban tus decisiones comienzan a perder poder sobre ti. Empiezas a vivir desde la coherencia, no desde la compulsión. Sin embargo, rendirse no significa que el ego desaparezca por completo. Al principio puede parecer que la rendición te hace vulnerable. El ego protesta, genera dudas, miedos, juicios.
Pero cuando lo observas sin engancharte, notas que estas voces internas ya no tienen la misma fuerza. Empiezas a distinguir entre lo que es miedo condicionado y lo que es intuición verdadera. La rendición te enseña a moverte con la energía del cambio, no contra ella. El desafío es que la rendición consciente exige presencia constante. No es un acto único, sino un proceso diario. Soltar expectativas, observar emociones, elegir claridad sobre reacción. Cada instante de resistencia prolonga la incomodidad. Cada instante de rendición expande la percepción. Es un arte delicado. Aprender a fluir con la vida sin perder la integridad de tu propia conciencia. Aquí entra otro elemento esencial: los pioneros. Quienes comienzan a vivir desde la rendición consciente no siempre son comprendidos por su entorno. Su percepción del mundo cambia, sus prioridades se ajustan, su resonancia se diferencia. Esto puede generar sensación de soledad, de incomprensión, pero también una oportunidad única: sostener un nivel de conciencia que prepara el camino para otros. Los pioneros no buscan aprobación, sostienen frecuencia. El proceso de rendición transforma lentamente la relación con el miedo. Ya no actúa como un dictador que gobierna cada pensamiento, sino como un indicador de áreas internas que requieren observación. La rendición permite mirar el miedo de frente, reconocerlo y moverse a través de él sin que determine las decisiones. Finalmente, entender la rendición como un acto consciente prepara para lo que sigue: la integración profunda. No basta con percibir el cambio, ni con observar las señales internas, ni siquiera con soltar el control. La verdadera transformación ocurre cuando la conciencia se desplaza más allá del ego y empieza a manifestarse plenamente en la vida cotidiana. Y es aquí donde la siguiente parte toma protagonismo: los pioneros que sostienen este salto y las responsabilidades invisibles que conlleva estar a la vanguardia de un cambio global. No todos pueden percibirlo, y no todos están preparados para vivirlo, pero algunos lo hacen. Los pioneros son aquellos que sienten la vibración del cambio antes que la mayoría, aquellos cuya conciencia ha comenzado a responder a la nueva frecuencia del campo planetario. Su camino no es más fácil, es más solitario, más profundo y más desafiante, porque caminar a la vanguardia de un salto de conciencia implica navegar un territorio donde las viejas estructuras ya no sostienen la experiencia. Ser pionero no significa superioridad ni privilegio, significa sensibilidad y responsabilidad. Significa percibir realidades que otros aún ignoran y aprender a sostenerlas sin depender de la aprobación externa. Muchas veces, esta posición provoca incomodidad. Los pioneros sienten que no encajan del todo con la sociedad, que sus pensamientos y emociones se mueven en otra frecuencia y que los vínculos antiguos ya no resuenan con su estado interno. La soledad es un compañero silencioso, pero también es un maestro. Enséñan a sostener tu propia presencia, a confiar en tu intuición y a vivir desde la coherencia interna, no desde las expectativas externas. Los pioneros aprenden a reconocer que la incomodidad no es un obstáculo, sino un indicador de alineamiento. Cuando todo parece desajustado, significa que la conciencia está creciendo más rápido que el entorno. El rol del pionero es ante todo sostener frecuencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción alineada contribuye al campo colectivo. No es magia ni altruismo, es resonancia. Cuando un pionero mantiene claridad interna y coherencia, se convierte en un nodo activo en el entramado energético del cambio, facilitando que otros también se ajusten a la nueva frecuencia. Pero este camino exige discernimiento. No todos los impulsos internos provienen de la nueva conciencia. Algunos son ecos del miedo, del ego o de patrones antiguos. Aprender a diferenciar entre la expansión auténtica y la ilusión de cambio es uno de los desafíos más grandes que enfrentan los pioneros. La práctica diaria de presencia y observación se vuelve indispensable. Meditar, respirar, escuchar al cuerpo, registrar emociones. Cada instante de atención consciente fortalece la capacidad de sostener la frecuencia sin dispersarse. Los pioneros también enfrentan resistencia externa. Amigos, familiares, compañeros de trabajo pueden no comprender los cambios internos que atraviesan. Sus ideas pueden parecer extrañas, sus elecciones incomprensibles. Esto genera tensión, rechazo o incluso burlas. Sin embargo, la tarea no es convencer, sino sostener. La coherencia interna se manifiesta más allá de la aprobación externa. Es un lenguaje silencioso que otros perciben, incluso antes de poder explicarlo. En este viaje, los pioneros descubren un principio esencial. No se trata de acelerar el cambio ni de intentar controlarlo. Se trata de sostener la frecuencia suficiente para permitir que la expansión ocurra de manera orgánica. Cada acto de presencia, cada decisión alineada, cada momento de rendición consciente contribuye al proceso colectivo. Su trabajo no siempre es visible, pero su impacto es profundo. Al mismo tiempo, los pioneros deben aprender a integrar la soledad, no como carencia, sino como espacio de crecimiento.
La sensación de incomprensión puede ser intensa, pero dentro de esa incomodidad surge una claridad que otros aún no alcanzan. La conciencia no depende del reconocimiento, sino de la resonancia interna. El pionero aprende a vivir en coherencia, incluso cuando el mundo externo parece operar con una frecuencia distinta. La siguiente etapa, que nos llevará a la parte 7, es la más profunda y transformadora: la muerte simbólica de la vieja identidad. Los pioneros comienzan a experimentar una sensación de renacimiento, donde la estructura antigua de su ser se disuelve para dar paso a una conciencia más amplia, más conectada y más íntegra. Este umbral no es literal, pero su efecto es real. Morir sin morir, dejar ir sin perderse, expandirse sin fragmentarse. El salto se acerca a mi box y mi a su cúspide. Lo que queda por atravesar no es externo, sino completamente interno. La integración total de la nueva frecuencia, la disolución de las limitaciones del ego y el despertar a la presencia de lo que siempre fuiste, más allá de nombres, roles o historias. El último umbral del salto de conciencia no es visible. No se anuncia con signos externos, no se mide con éxito o fracaso. Es silencioso, íntimo, invisible para quienes viven en la frecuencia antigua. Es un proceso de disolución interna, donde la vieja identidad, esa que sostenía certezas, historias, roles y defensas, comienza en deshacerse, no por imposición, sino por su propia incapacidad de mantenerse en la nueva vibración. Este es el momento que muchos temen. Morir sin morir significa dejar atrás la narrativa que definía quién eras, dejar atrás la necesidad de demostrar, de justificar, de controlar. No es un acto literal, es un renacimiento interno, una transformación que ocurre en el espacio entre lo que fue y lo que aún no se ha revelado. Cada estructura antigua que cae deja un vacío que no debe llenarse con algo conocido, sino con presencia pura. El proceso puede ser desconcertante. Durante días, semanas o incluso meses, puedes sentirte extraño para ti mismo, como si una parte de ti estuviera desintegrándose mientras otra emerge. Las relaciones que antes sostenían tu identidad pueden desaparecer. Los hábitos que definían tu rutina pierden sentido. Incluso tus pensamientos más arraigados pueden parecer irrelevantes. Todo lo que no vibra con la nueva frecuencia se retira de manera natural. Y sin embargo, lo que surge no es vacío ni pérdida. Es amplitud. Es un espacio profundo donde la conciencia ya no se limita por el ego, el miedo o las expectativas externas. Es el recuerdo de lo que siempre fuiste antes de las etiquetas, antes de la narrativa, antes de la separación. Aquí no hay lucha, no hay necesidad de controlar. Solo hay presencia y claridad. Quienes logran atravesar este umbral descubren una paradoja profunda. Al morir internamente a la vieja identidad, su vida externa no necesariamente cambia de forma dramática. Lo que cambia es su relación con todo lo que existe. Cada experiencia, cada encuentro, cada momento se percibe con una intensidad y coherencia que antes era imposible. La realidad deja de sentirse como un caos y se convierte en un reflejo de la conciencia expandida. El cuerpo sigue siendo el guía, pero ahora con una claridad superior. Ya no responde solo al miedo o al placer, responde a la verdad de la experiencia. Cada emoción, cada pensamiento, cada impulso se siente como un mensaje directo de la conciencia, una señal para mantenerse alineado con la nueva frecuencia. Las sincronicidades se multiplican, las coincidencias dejan de existir y la vida parece orquestada por un flujo que trasciende la lógica lineal. Morir sin morir no significa abandonar la vida, significa habitarla desde un lugar más profundo, más libre, más íntegro. La conciencia ya no se define por los límites del ego, sino por la amplitud de su presencia. La identidad deja de ser rígida y se convierte en un campo dinámico que puede adaptarse, expandirse y reflejar coherencia en cada acción. Este renacimiento también revela un propósito silencioso. Quienes atraviesan el salto se convierten en nodos de resonancia para otros, aunque no lo busquen ni lo anuncien. Su presencia, coherencia y claridad son un faro invisible, una guía sutil para quienes aún se encuentran en las etapas iniciales del cambio. La transformación interna se refleja naturalmente en el mundo, sin esfuerzo consciente, sin necesidad de validación externa. Finalmente, comprender y aceptar la muerte simbólica de la vieja identidad abre una visión fundamental. Nunca hubo un yo separado que necesitara completarse, corregirse o evolucionar por sí mismo. Todo lo que era siempre estaba conectado con la totalidad. Y lo que emerge en el salto es simplemente un recuerdo de esa conexión. La separación, la lucha, la identificación con la personalidad son recuerdos que se disuelven. Al terminar esta fase, la vida deja de ser algo que haces o controlas. Se convierte en algo que simplemente es. La conciencia expandida no necesita validación ni logro, solo presencia, coherencia y resonancia. Y en esa presencia, incluso el silencio se siente lleno, incluso la soledad se vuelve hogar.
y la existencia se percibe como un flujo continuo de expansión sin límites. El salto de conciencia no tiene final. No es un logro, ni una meta, ni un premio. Es un proceso constante de integración, expansión y alineamiento con la frecuencia de unidad y coherencia. Morir sin morir es entender que la transformación no depende de lo externo, sino de la entrega interna. Cada instante vivido desde este lugar es un acto de creación consciente, un reflejo de la totalidad que habita en ti desde siempre. El viaje ha llegado a su umbral final, pero como todo salto verdadero, cada final es apenas un nuevo comienzo. La conciencia continúa expandiéndose y tú continúas siendo parte del campo, cada vez más alineado, cada vez más libre, cada vez más tú, más allá de cualquier nombre, historia o límite que alguna vez creíste inmutable.